Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más a mitad de semana para seguir compartiendo la palabra del Señor, siendo fieles a nuestro estudio diario, como cada mañana a las 7 de la mañana, estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor. Hoy vamos a leer un versículo creo que bastante conocido por todos, aquellos que lleven más de 6 meses, un año en el Señor. Estoy convencido que han escuchado hablar, predicar y enseñar de este versículo, que se encuentra en el capítulo 6 de Mateo y es el versículo 24. Y dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recordemos que todo lo que estamos viendo en las últimas semanas está dentro de un mensaje que Jesús compartió, que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Y anterior a este versículo 24, Jesús nos ha hecho 3 comparaciones dobles. La primera fue la de hacernos tesoros aquí en la tierra o arriba en el cielo. Después hizo la comparación de tener un buen ojo o un mal ojo. Y ahora quiere hacer una tercera comparación de o bien servir a Dios o bien servir a las riquezas. Pero antes de meternos con el asunto del servicio a las riquezas, quiero enfatizar estas primeras palabras de este versículo. Esas palabras cuando Jesús dice que ninguna persona puede servir a dos señores. Para la época que Jesús estaba compartiendo este mensaje, existía, por desgracia, la esclavitud. Y cuando se hace alusión a los señores, se está hablando de los amos de los esclavos. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que una persona solo puede ser esclavo de un solo señor. Claro, quizá para algunas personas esto puede resultar un poquito fuerte, un poquito chocante a la hora de entender. Pero nosotros tenemos que tener claro una cosa, que cuando la palabra nos llama a nosotros, a los creyentes, a los cristianos, nos denomina servidores o siervos, la realidad es que esa palabra literalmente significa esclavos. Nosotros somos esclavos del Señor. Cierto es que somos esclavos por amor, ¿vale? Tenemos libertad de claudicar cuando queramos, pero aún así somos esclavos del Señor. Jesús es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro dueño. Y si todo esto fuera cierto, entonces no podemos estar sirviendo a otro Señor que no fuera Él. Hay quienes quieren tener varios señores en su vida. Quieren que Jesús sea su Señor, pero sin embargo también están sirviendo a otros señores. Y esto es imposible, dice Jesús. Y una de las razones por las cuales es imposible es porque al final vas a comenzar a aborrecer al uno y amar al otro. Vas a comenzar a tener estima a uno de los señores y vas a comenzar a menospreciar al otro señor. Cuando tú, por ejemplo, estás sirviendo a Jesús, pero a su vez también quieres estar sirviendo a otro señor, tarde o temprano va a haber un conflicto de intereses. Va a llegar el momento en el que los dos señores van a demandar de ti lo mismo. Algún día, tanto Dios como el otro señor van a querer que le sirvas el mismo día y a la misma hora. Y es ahí cuando te vas a tener que decidir. Vas a tener que estimar a uno y vas a tener que menospreciar al otro. Y aquí podríamos hablar de muchísimos señores, de muchísimos dioses, ¿verdad?, que nosotros podemos tener en nuestra vida. Pero Jesús quiere centrarse en uno de los señores que tanta gente hoy en día está adorando, y son las riquezas. De hecho, Jesús está poniendo aquí a la misma altura a Dios que a las riquezas. Y no es que ni muchísimo menos Dios y las riquezas tengan la misma importancia, ni muchísimo menos, sino que las personas tratan a las riquezas como un Dios. Hay quienes sirven más a las riquezas que a Dios. Creyentes que dedican todo su esfuerzo, que dedican todo su tiempo a las riquezas, y después a Dios lo que le dan son las obras de su tiempo, las obras de su esfuerzo, y esto no debería ser así. En el original la palabra riqueza se traduce por el término mamón, que viene a representar la riqueza de una persona. Y Jesús está diciendo que nosotros no podemos servir a las riquezas y a la misma vez pretender que Dios, que Jesús, sea nuestro Señor. Ahora date cuenta algo muy importante, porque Jesús aquí no nos está diciendo que no debemos servir a Dios y a las riquezas, sino que no podemos servir a Dios y a las riquezas.
Creo que servir a las riquezas, servir al dinero o servir a Dios es la gran decisión que todo creyente tiene que tomar en su vida. En una ocasión Josué tuvo que decirle al pueblo que se decidiese a qué Dios quieren servir. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué hace un llamado a todo el pueblo a decidir si servir al Señor o por el contrario estar sirviendo a los dioses que sirvieron sus padres. Y ese fue Josué. Pero es que muchos años después, cuando el pueblo de Israel estaba en una decadencia espiritual tremenda, porque se habían inclinado hacia la idolatría, el profeta Elías tuvo que volver a hacer el mismo llamado que Josué. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías se puso frente a todo el pueblo de Israel y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Elías estaba viendo que la gente, que la multitud no acababa de decidirse. Querían servir al falso dios Baal, pero también querían tener al Señor como su Dios. Así que Elías les dice: decídanse, pero decídanse ya, porque no se puede servir a dos señores. Y el versículo continúa diciendo que Elías les dijo que si el Señor es Dios, chicos, pues entonces síganlo. Pero que si por el contrario ustedes creen que Baal, el falso dios Baal, es Dios, pues vayan detrás de él. Pero lo que no pueden estar haciendo es tener un pie dentro y un pie fuera. Lo que nosotros no podemos hacer es servir hoy a Dios y mañana querer servir a Baal, a Mamón, a las riquezas. Y no se puede hacer primero porque es un mandato que Dios nos está dando aquí. No podemos servir a dos señores a la vez. Pero también no podemos estar haciendo esto porque al final es una lucha que va a haber en nuestro interior. Así que tanto Josué como Elías y ahora Jesús en este versículo que estamos viendo, que estamos tratando en esta mañana, hacen el mismo llamado. Decídete de una vez por todas a quién vas a servir. Decídete si vas a servir a los dioses de tus padres. Decídete de una vez por todas si vas a seguir a Baal, si vas a servir a las riquezas o si por el contrario te vas a poner serio en cuanto a tu servicio a Dios. Mire, tomes la decisión que tomes, tómala hoy. Creo que hay mucha gente jugando con Dios. Hay muchas personas echándole un pulso a Dios. Y esto Dios no lo tolera. La Biblia nos enseña claramente que Dios no puede ser burlado. Incluso la Biblia también nos enseña en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 15, que los tibios no agradan a Dios. Que esa gente que hoy está y que mañana no, que hoy sirven a Dios, que mañana están sirviendo a Baal, a las riquezas, a Mamón, a esa gente Dios las vomitará de su boca. Dios quiere que seamos fríos o calientes, pero no tibios. Dios quiere que tomemos una decisión hoy mismo de servirle a Él o por el contrario salir tras los otros dioses. Pero sea la decisión que sea, hoy es el día que tenemos que tomarla. Yo simplemente como consejo te diré que no caigas por favor en el error de menospreciar a Dios por estimar a las riquezas. Dios es lo más valioso que hay. Dios es ese tesoro escondido, es esa perla de gran valor que habla la Biblia. Dios lo es todo, y aunque hoy las riquezas puedan deslumbrar tu vida, entiende que todo eso es pasajero. Así que no te lo pienses más, decídete por Cristo, decídete por Dios, decide poner tu vida al completo servicio de Dios. Mira, sin excusas, sin argumentos, entrégale 100% tu vida a Dios en este día. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por este privilegio que nos ha dado de ser sus siervos. Señor, gracias por este día. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por darnos este honorífico título de siervos tuyos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Permítenos servirte hasta el último día de nuestra vida. Ayuda a esas personas que tienen que tomar una decisión de ponerse serias contigo, Señor, a que se decanten por ti, a que piensen con razonamiento, a que piensen con la lógica y sus vidas se entreguen 100% a ti, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer, mi buen Dios. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.